Perú de 1948 la situación era más que incierta. Protestas populares a causa del desabastecimiento. Se suman las marchas de estudiantes. En febrero del 48, Bustamante elige un gabinete militar y acusa al APRA de preparar un complot. Los apristas optan una vez más por la rebelión. En la mañana del 3 de octubre de 1948, algunos oficiales del ejército, junto con la marinería del Callao, se sublevan asaltando barcos de guerra e intentan tomar el castillo del Real. Ante todo, muy buenos días, queridos ciudadanos. Le habla su presidente Manuel Odría. Con mucho gusto me acerco a ustedes con su queridísimo presidente aquí presente. Les digo, con verdadera emoción cívica y con íntima complacencia, vengo una vez más a este augusto recinto, en el Día Magno de la Patria, a daros cuenta de la marcha de la administración pública. En el tercer año de mi gobierno constitucional, mi satisfacción es muy grande al poder decirlos sin hipérbole alguna que las obras públicas realizadas en todo el territorio, que la labor cumplida hasta ahora, que el programa de acción que con un seguro norte y acelerado ritmo desarrolla el régimen que dirige a los destinos de la República, están llevando al Perú a un grado de progreso insospechado, que día a día es mayor. Este hecho, que no le pueden negarlo nuestros mismos dictadores, es rebasado. Ya nuestras fronteras se le comenta favorable a varios países de este Perú. En Europa, sobre todo, ha merecido un elogio imparcial. Nuestra actual situación económica y financiera ha sido posible lograr gracias a la política sensata, austera, basada en la realidad y en las leyes que regimen la economía de las finanzas, política que ante todo, más que la presente, ya en muchos países se sigue el ejemplo del Perú, nuestro queridísimo país. Está dado en este sentido y muchas de nuestras medidas económicas se han aplicado, medidas muy extremas para nuestro pueblo. No podría, señores representantes, en este solemne acto daros cuenta de toda la obra grande y múltiple realizada y del intenso trabajo desarrollado por mi gobierno. En este último año se han hecho estrictos límites de tiempo. Sería imposible dar lectura a todo mi mensaje. Documento extenso y nutrido, que me demandaría muchas horas para leerlo. De otro lado, fatigaría demasiado nuestra atención. Por esto lo pongo a vuestra disposición ya impreso y os ruego que le deis lectura a mi nueva ley y disposición que daré al Perú. Espero confiado que has de satisfacer vuestros sentimientos patrióticos y vuestras expectativas con legisladores y como peruanos. Mi gobierno se entregó por completo a nuestro pueblo y mi tarea fue el desarrollar el programa de acción que anunciará el Parlamento. El día fue muy memorable para mí al asumir el mandato como supremo de la República, como presidente constitucional, gracias a la paz interna que hemos podido lograr y la armonía entre los peruanos en los diferentes sectores de la ciudadanía. Ha sido posible el desarrollo normal de las actividades de la nación en todos los órdenes. Por último, para mi pueblo quiero salud, educación y trabajo. Hablaré ahora sobre el Estado corporativo y el populismo de entre los años de 1968 a 1990. ¿Ya qué pasó en este tiempo? Durante el gobierno axiopopulista, que se formó entre el año de 1963 hasta 1968. Ya. Esta era una política estatal, ya que comenzó a verse, comenzó a verse desbordada, ¿no? Desbordada por el movimiento social. Ya. La pérdida de control del Estado
o sea, por la pérdida de control por la oligarquía, junto a la inexistencia de un liderazgo empresarial coherente y consistente. Ya bueno, ya por los años o por mediados de los años de 1960 a 1990. Entre esos años sucedió en la población de Lima, creció durante varios años, décadas, se fue alargando a medida que pasaban los años, ¿verdad? Fue creciendo la población de Lima hasta llegar a los 6 millones de pobladores. Ya, esto se generalizó en cinturones de miseria, porque ya como había demasiada gente en Lima, el gobierno, o sea, ya no había mucho control entre los pobladores de Lima y también en otras ciudades. Ya, mayormente en la costa, que es como Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura, ya entre otras ciudades, ¿no? Ya, mayormente en la costa. Mayormente esto sucedió en la costa, ¿no? Ya. Ya luego continúa a los finales de los años 60, que en brigadas de marginales, militares y entre otros causaban dolor o sufrimiento a los ambulantes de la zona. Ya, esto postulando o sea, es popular entre las zonas centrales de la ciudad de Lima. Ya. Ahora hablaré sobre un pequeño, lo que pasó con la Revolución Peruana de Juan Velasco Alvarado. Ya, primeramente, estamos viendo en una revolución, o estamos viviendo en una revolución, ya que en este tiempo que todos lo comprendieron, y cuando me refiero a todos, toda la población, ya sea de la ciudad o del campo, ¿no? Ya. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, deportando al presidente Belaúnde a Buenos Aires. La Fuerza Armada ha depuesto. Los militares utilizaron una prédica nacionalista y elaboraron una política de corte corporativista y de tinte socialista humanista. El plan de Velasco definía la idea de defensa nacional como motor del desarrollo. Los militares implementaron un proyecto de participación social e intentaron solucionar los más dramáticos problemas nacionales, como el asunto del petróleo, pero desconociendo el orden democrático. Al hombre de la tierra. Ahora, el 24 de junio de 1969 se implementa la reforma agraria, transformando radicalmente el sistema de propiedad de la tierra, y sin mayor éxito se crean centrales sindicales para organizar un soporte con los sectores más deprimidos. Ya. Ahora, cuando hablamos de revolución, podría hacerse cuando estos no supera al subdesarrollo. Y este tiene unos grandes objetivos, ya que necesita la conquista de la independencia económica. Ya. El sino, entre paréntesis, ¿no? El sino histórico de toda verdadera de una verdadera transformación, ¿verdad? Ya. Ahora, hablamos ahora de la Constitución de 1933. ¿Qué pasó en este año o en esta Constitución? Se quedó abolida por un estatuto revolucionario. Ya también quiero recalcar que la dictadura de un militar, o la dictadura militarista, duró alrededor de 12 años. Durante esto no hubo Congreso ni poder electoral, no tenían derecho a un voto para elegir al presidente.
en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Ya también quiero recalcar o volver a reiterar que el régimen militar se instauraría desde 1968, ya que esto devolvió la iniciativa política al Estado, ya que este fue el que marcó un paso a los cambios, el régimen militarista, ya que este desconcertado continuamente con los actores sociales, también, se comenzó un antiprograma de reforma del país. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar ahora del segundo gobierno de Belaúnde de Terry, más conocido su gobierno como el retorno de la democracia. Al explicar esto sobre el segundo gobierno del arquitecto Belaúnde Terry, pues vamos a decir que fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones de 1980 hasta 1985. Este retomó su cargo el 28 de julio, para ser más exactos, de 1980 y dejó el cargo en el 28 de julio de 1985. Voy a pasar. Nos dice que su gobierno representaba lo que es el regreso de la democracia, y lo primero que hizo Belaúnde Terry fue firmar la devolución de los medios de comunicación, porque estos fueron expropiados por el gobierno militar, ¿no? Y esto fue devuelto a sus antiguos propietarios, perdón. Fernando Belaúnde Terry en ese tiempo estuvo compitiendo en las elecciones con dos rivales. Entre ellos estaba Armando Villanueva y también Luis Bedoya. Exactamente, Luis Bedoya tenía un 9.6% en las elecciones obtenidas y Armando Villanueva un 27,2%, haciéndole ganador a Fernando Belaúnde Terry con un 44,9%, ¿no? Esto en las elecciones de 1980. Después de 12 años de gobierno militar, Belaúnde inició su segundo mandato, auspiciando la irrestricta libertad de prensa y devolviendo los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su administración fomentó las exportaciones petroleras y mineras. Se ofrecieron incentivos para atraer la inversión extranjera y se emprendió un amplio programa de construcción de viviendas. Belaúnde había heredado un aparato estatal voluminoso y una enorme deuda externa. La crisis se presentó en 1983, con los estragos producidos por el fenómeno del Niño. De igual manera, campeaba el terrorismo con sus secuelas sangrientas, que ya para 1985 sumaba más de 6.000 muertos. Esto originó que la popularidad del régimen se deteriorara y aparecieran críticas a la administración de Belaúnde. Ahora vamos a hablar sobre la forma de operación de Sendero Luminoso en los campos de Ayacucho. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Se dice que para poder realizar esta reforma o formar estos pequeños grupos, los niños y niñas eran separados desde los 10 hasta los 12 años de sus padres y de sus madres. ¿Con qué ideología? Con una ideología de enfrentamiento, con una ideología de
manto protector hacia sus pobladores, ¿no? Estos los ponían a la organización de la Fuerza del Orden del PCL, que esto era una organización que los convertía a ellos en una especie, como lo decía, de manto protector, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué Sendero Luminoso se levantó? ¿Por qué se dio esta organización? Porque se dice que en los campos ayacuchanos pues había un enfrentamiento en donde 10 periodistas habían fallecido. Y esa era la razón por la cual pues se empezó con esta organización y Sendero Luminoso se levantó. Cuenta que Florencio Conte, que era el encargado del municipal a estas ánforas, habría sido despertados en el corazón de la noche de un grupo de desconocidos que robaron y quemaron las ánforas después de golpearlo. Obras que pudo desarrollar Fernando Belaúnde Terry en su gobierno fue la reforma del Código Civil en aquel año. También estableció lo que es la libertad de prensas, esto que anteriormente ya mencionábamos que fueron expropiadas por el gobierno militar y bueno, pues se le fue de vuelta, ¿no? También se pudo contrarrestar lo que es la excesiva inflación y por ello se creó la nueva moneda, el INTI, el 1 de febrero de 1985 y también se extiende la central hidroeléctrica del Cañón del Pato y también esto en Ancash y también la central hidroeléctrica de Machu Picchu y también se creó en esta misma gestión lo que es el CONCITEC, que viene a ser el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Algunos aspectos tanto en lo que es en el ámbito político, social y económico. Tocando exactamente lo que es en el ámbito económico, aquí se pudo aplicar algunas medidas para el levantamiento de los controles estatales y se fomentó las exportaciones e importaciones, esto con la ayuda o se diría con el apoyo de las inversiones extranjeras. También les explicábamos en el ámbito económico, también se dio lo que era la depreciación monetaria y esta la razón simple por la cual se creó la nueva moneda, el INTI, el 1 de febrero de 1985. Ahora, en el ámbito social, pues en este aspecto más que todo se hace referencia a lo que es la lucha contra el Estado y las acciones terroristas. Como ya mencionábamos sobre la invasión de Sendero Luminoso en los campos ayacuchanos y esto por la muerte de 10 periodistas, ¿no ves? Y también se produce, ¿cómo se dice? Esto se produjo en 1983, como también se produjo un gran fenómeno, esto conocido como el fenómeno del Niño, en el año 1983 también. Ahora en el ámbito político vamos a tocar lo que es el movimiento revolucionario, que esto habla exactamente al ámbito político. Acá se produjo lo que es el MRTA, es el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, y también acá apenas, como decíamos a un inicio, apenas Fernando Belaúnde Terry llegó al poder, lo primero que hizo es tomar su lapicero y firmó ¿cómo se dice?, la devolución de los medios de comunicación a sus antiguos dueños, y con esto se estableció lo que se diría la libertad democrática. Bueno, como ustedes bien saben, a lo largo del año o de nuestra historia hemos tenido diferentes gobiernos, ¿no? Unas más destacables que otras y bueno, pues otras quedaron grabadas por sus malas acciones, ¿no? Ahora, hoy hablaremos sin nada más y nada menos de Alan García, el primer gobierno de Alan García, que se dieron las elecciones presidenciales en abril de 1985, una vez terminada el gobierno de Belaúnde, o mejor dicho, el segundo gobierno de Belaúnde Terry. Alan García estaba del lado del APRA. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se iba a enfrentar a un señor llamado Alfonso Barrantes del lado del partido de la izquierda. En la primera vuelta se dice que, ¿cómo se dice? Él iba a salir sobresaliente o victorioso, Alan García, pero sin embargo no llegó a alcanzar, como se diría, la puntuación o el porcentaje necesario para poder llegar a la presidencia, lo cual esto lo llevó a una segunda vuelta.
con el señor Alfonso Barrantes, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué iba a pasar? Alfonso Barrantes se iba a negar a ir a una segunda vuelta, y esta es la razón por la cual le da el camino o la vía a Alan García para que pueda ganar automáticamente. Y bueno, y es así como Alan García pudo llegar pues al gobierno, y aquí es donde comenzó su primer gobierno de Alan García. Ahora hablemos sobre la estatización de bancos, o la estatización frustrada. ¿Cómo lo explicaba esto Alan García Pérez? Esto era como que la acción contra el imperialismo yanqui, ¿ya? El imperialismo, según Alan García, nos decía que el imperialismo era aquella fuerza de aquellos países industrializados más ricos, los más ricos, que por su gravitación y todo esto, a veces por sus directas o indirectas inversiones de forma económica de los países, y esto pues lo relacionaba con lo que era la estatización, ¿no? Alan García también decía que García también decía que están en contra de todo imperialismo. Esto se refería a que estaba en contra de lo que decía, que nos cobraban deudas que nos imponían previamente, ¿no? Y ahora hablemos un poco sobre la nacionalización de tierras. Para Alan García, la nacionalización de tierras significaba la estatización, ¿ya? La nacionalización significaba que tengamos derechos. Eso era lo que comentaba, o lo que para Alan García era, más o menos, en otras palabras, que tengamos el derecho de peruanizar a nuestro gobierno, ¿ya? La estatización no es otra cosa más que el proceso por el cual una empresa o un sector económico pasa a ser controlado directamente por el Estado. 20 años atrás, un mensaje presidencial que remeció las columnas del sistema financiero del país. Su nacionalización y estatización. García festejaba su anuncio de estatizar la banca. En su pensar del año 87, García Pérez parecía meditar que era la medida más inteligente y audaz. Lo cierto es que para algunos representó el punto de quiebre de su gobierno. Un manejo de la economía en completo desorden, donde la maquinita, controles de precio, el dólar MUC acabaron por cobrar la factura a la población, con la hiperinflación que a finales del gobierno García superó el 2000%. Ahora vamos a continuar con la campaña electoral de 1990, que terminó exactamente una vez que Alan García, o mejor dicho, su gobierno de Alan García, pues haya culminado, ¿no? Desde 1985 hasta 1990. Y es aquí que se da la campaña electoral de 1990, en donde la campaña fue muy larga, se nos dice, puesto que inició casi 2 años antes que los debates sobre la banca, o mejor dicho, sobre la banca de la estatización de los bancos. Nuevamente vemos aquí ese tema muy reñido, ya que la estatización de bancos, o mejor dicho, la estatización o los debates sobre la estatización de banca era muy importante en aquellos tiempos, al parecer, ¿no? Todo esto sobre la nacionalización, sobre la peruanización, o como se diría, como lo llamaríamos, ¿no? Todo lo que debería ser controlado por el Estado era de mucha y suma importancia, ¿no? En esta campaña electoral también estaba personajes como Mario Vargas Llosa, que fue candidato de la Alianza de Partidos de la Derecha, la cual prometía una revolucionaria suerte en la cultura del Perú, y en la cual también en esta campaña se encontró nada más y nada menos a quien conocemos todos como Alberto Fujimori. Este libro es una versión abreviada de los tomos del informe final emitidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estos fueron establecidos en el año 2001 con el fin de recolectar datos y opiniones por parte de personas que vivieron en carne propia muchos infortunios. El gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua Corazao creó la Comisión de la Verdad, que nació como un imperativo moral y también como resultado
de una demanda de amplios sectores de la ciudadanía. La existencia de la comisión fue reafirmada por el gobierno del doctor Alejandro Toledo Manrique, incrementando el número de sus miembros y denominándola Comisión de la Verdad y Reconciliación. Se crea la Comisión de la Verdad para reconquistar una memoria histórica, una memoria moral, para que el país pueda verse a sí mismo, reconocerse en sus aciertos y también en sus fallas, para que pueda enfrentar de modo positivo sus heridas y de esta manera sobreponerse a ellas. Este libro hace referencia a todo tipo de injurias cometidas por grupos subversivos, asimismo la deficiencia por parte de la seguridad del Estado, hechos que ocurrieron durante las 2 últimas décadas del anterior siglo. En el Perú siempre hubo, tanto en los planteamientos políticos de izquierda como en los de derecha, una lógica de confrontación, una actitud de enfrentamiento visceral. Los discursos de ambos lados proclamaban el uso de la violencia o eran excluyentes. Esa intolerancia en la política era el resultado de la falta de una cultura y tradición democráticas en nuestro país. Recuérdese, en ese sentido, como así consta en el informe final de la Comisión de la Verdad, que en los 50 años previos al inicio del conflicto armado, solamente existieron 14 años de gobiernos democráticos. Por ejemplo, nos presentan los perfiles y las caras de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru e incluso personajes del ejército peruano. Asimismo, inacciones por parte de los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori, quienes gobernaron esa época y fracasaron en su principal función, que fue la de proteger a sus conciudadanos. ¿Qué era o es Sendero Luminoso? Fue principalmente quien inició el conflicto armado interno más violento de nuestra historia republicana. Bueno, fue el principal responsable del conflicto armado interno. No solamente era un partido comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, sino también una organización terrorista, también una organización con una ideología fundamentalista, que los hace a ellos creer que son superiores a todos nosotros, porque nosotros vemos la realidad como aparenta ser. En cambio, ellos ven la realidad como verdaderamente es. Han matado a mi esposo en el puente, le han desarmado, como acá tengo una foto que todito, como un perro que lo hubieran degollado ahí. Le han sacado la cabeza, le han puesto en el puente y yo encontré toda la sangre chorreada para abajo.